Buenas tardes a todos, arratsaldeon denori. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento, en concreto a Sergio y a Iñaco, por haberme dado la oportunidad de contaros mi experiencia personal durante, dijéramos, mi carrera científica desde que empezó, ¿no? Entonces, soy investigadora y responsable de la Unidad de Terapia Celular y Células Madre del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos que pertenece a Osakidetza y que está ubicado en el recinto hospitalario del Hospital de Galdakao. Es una unidad de investigación reciente, ya que la inauguramos hace 2 años y ha costado ponerla a punto, pero ya funciona, ¿no? Y lo mío son las células madre. Entonces, os voy a contar un poco, sobre todo me he centrado un poco en la época del doctorado, ¿vale? Dándoos consejos y así. Entonces, espero que os sirva, pues como experiencia, ¿no? A ver si en la audiencia salen futuros investigadores que nos hace mucha falta, que se siga creyendo todavía en ciencia. Bueno, pues empezó todo desde pequeña. Me veis ahí con 3 añitos y me encantan los animales, ¿no? Entonces, en el pueblo de mis padres, pues siempre estaba con todos los animales que había por allí, ¿no? Y vas creciendo, entonces te vas dando cuenta, ¿qué quieres ser de mayor, no? Pues yo me gustaban mucho los animales, pero más que curarlos y convertirme en veterinaria, ¿no? Que hubiera sido lo más fácil, ir un poco más allá, ¿no? Mediante los animales intentar poder curar enfermedades o entender qué procesos ocurren, ¿no? Con modelos animales. Y entonces, pues decidí hacer biología. Hice biología y bioquímica en la Universidad de Navarra y fundamentalmente, pues en los 2 últimos años de carrera estuve de alumna interna, ayudando en prácticas en el departamento de histología y entonces había 3 temas o 3 topics que me encantaba, que era la biología del desarrollo, la embriología y, por supuesto, las células madre. Entonces, por aquel entonces tenía curiosidad de qué era esto de las células madre, ¿no? Porque ahora está como muy en boga, pero por aquel entonces no tanto. Entonces, se publicó el primer paper, el primer Nature, donde derivaron a unos investigadores ingleses, en el año 81 las primeras líneas de células madre embrionarias a partir de blastocistos de ratón. Y durante la carrera, cuando yo estaba en Pamplona, pues se hizo exactamente lo mismo, pero en humano. Entonces se derivaron las primeras líneas de células madre embrionarias humanas. Aquí, espera. Muy bien. Entonces, estos son colonias de las células madre embrionarias que crecen sobre una monocapa de fibroblastos embrionarios inactivados, ratón, y estas es una de las colonias, la típica morfología de las células madre humanas, embrionarias humanas. Y lo que me fascinaba de estas células y lo que me sigue fascinando es que son capaces, son pluripotentes, y eso quiere decir que nos pueden dar cualquier tipo celular que queramos, ¿no? Desde células de hígado, páncreas, neuronas, células de la sangre, etcétera, ¿no? Pero ahí se quedó todo, ¿no? Entonces dije yo, ¿cómo quiero? ¿Me gusta la investigación? Pues no sé, yo creo que voy a empezar a preguntar, ¿no? A ver si quiero hacer un doctorado, qué es esto y tal. Entonces lo que hice fue, mi consejo que os doy es que, es lo que yo hice, fui a preguntar a la decana de la Facultad de Ciencias en Pamplona acerca de la posibilidad de, si conocía algún laboratorio en el cual, se trabajara con células madre, con biología del desarrollo, etcétera, y entonces me comentó la decana que sí, que había un laboratorio en la Facultad de Medicina, en la UPV, pues que se dedicaba a esto. Entonces, antes de seguir, ¿no? con mi trayectoria, pues yo, os he puesto estos puntos por si os sirven de ayuda a la hora de tomar esta serie de decisiones. Entonces, antes de empezar un doctorado,
aparte de que, bueno, puedes tener un poco, no demasiado claro, ¿no?, que te gusta la investigación, pero ¿dónde vas? ¿A quién preguntas? ¿Qué haces? Entonces, bueno, yo os recomiendo pues, que en las universidades, por la general, suele haber servicios de ayuda al estudiante, de apoyo a la investigación, que allí, por ejemplo, os podrían dar algún tipo de asesoramiento, ¿no? También es muy importante, en mi caso lo fue, hablar con profesores. Asignaturas donde veáis que os gustan o según qué temas, acudid al profesor y, oye, pues bueno, pues ¿sabes de algún sitio o qué? Y os podrán ayudar. También es cierto que si os apuntáis en bolsas de trabajo, por ejemplo, aquí en País Vasco está Bioef, entre uno de ellos, en el cual bueno, pues hay grupos de investigación que les han concedido un proyecto ya financiado con un contrato predoctoral. Entonces, es una de las formas, una de las vías que difunden a través de estos sitios que están buscando un predoc, ¿no? Entonces, bueno, también es un sitio donde podéis, dijéramos, mirarlo, ¿no? Hablar con otros compañeros que ya estén haciendo la tesis, por ejemplo, y que os cuenten cuál es su experiencia personal o cómo es el laboratorio donde están, etcétera, ¿no? También es cierto que si vais a webs de centros de investigación, tanto de aquí, de País Vasco, nacionales o internacionales, sí que tienen siempre job openings, tanto para predoc como para postdoc, que también os podrían interesar, ¿no? Yo os doy un consejo y es muy importante, creo yo, que cuando tengáis medio claro o claro el que queráis hacer una tesis, yo recomiendo que tengáis la mente abierta, en el sentido de que no solamente me gusta una cosa y ya está. Dentro de esa cosa o de ese tópico, de ese tema, siempre es muy amplio. Entonces, que no que os guste todo, pero que no solamente os guste una cosa, ¿me entendéis? Para que tengáis la posibilidad de que, bueno, no os cerréis puertas, ¿no?, a la hora de encontrar un topic. Bueno, y luego es muy importante, una vez que más o menos tenéis claro con qué laboratorio, una vez que habéis contactado, habéis hablado con el group leader, etcétera, tened muy presente el calendario que hay a nivel de País Vasco, convocatorias de aquí, nacionales o internacionales, porque cada convocatoria tiene un plazo mínimo para poder presentarse y hay pues como varias fechas al año. Y eso tenedlo en cuenta, más que nada para que apliquéis y que no se os pasen las convocatorias. ¿Vale? Bueno, entonces, una vez decidido que yo había encontrado un laboratorio, entonces hablé con Juan Arechaga, que fue mi director de tesis, donde en la Facultad de Medicina de aquí, de la UPV, tiene su laboratorio de células madre, desarrollo y cáncer. Entonces, bueno, fundamentalmente el proyecto de tesis, o mi tesis doctoral, estuvo basada en un tipo de células madre, que son las primordial germ cells, que son las que en un futuro nos van a dar lugar a los gametos, ¿vale? Entonces, bueno, pues descubrimos que es un tipo celular que in vitro prolifera muy poco. Entonces, mediante esta citocina, pues veíamos que proliferaban muy bien estas células, ¿no? No he entrado mucho en detalle científico, pues porque he creído más conveniente explicaros un poco la experiencia personal, ¿no? Pero vamos, que están los papers publicados y podéis ver en mi trayectoria en PubMed. Vale, entonces, muy bien, encontramos el laboratorio. El tema era muy atractivo y a mí me interesaba mucho. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vale, pues entonces aplicamos a esta convocatoria, que todavía sigue estando, sí, porque como han cambiado muchos ministerios de mi época ahora, pues yo ya me lío un poco. Entonces, bueno, apliqué a una beca FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y entonces me la concedieron justo pues, al medio año más o menos de entrar en el laboratorio. Y lo que sí que es importante a tener en cuenta, he puesto estos tres puntos. También a la hora de que encontréis no solamente el topic y el laboratorio, sino también el perfil del candidato, ¿no? Y es, a poder ser, cuanto mejor expediente académico tengáis, es una garantía o os va a ayudar a que consigáis estas becas, porque si ya son competitivas de por sí, hoy en día todavía más, porque
estamos como estamos y es lo que hay, es cada vez más competitivo. Entonces, es muy importante vuestro expediente académico que sea medianamente alto. Luego, al laboratorio donde vais a hacer la tesis es también importante, bueno, pues que tenga publicaciones científicas. No tiene por qué tener todo Science, o sí, vamos, Science, Nature, Cell, de este tipo de revistas, pero bueno, que tenga publicaciones, que se publique en ese laboratorio. Y lo más importante, o una de las cosas muy importantes, es que el proyecto que vais a desarrollar, o sí, de tesis, que os guste, por supuesto, y que sea novedoso, que sea exciting y que sea un buen proyecto. Entonces, y todo esto con mucha suerte, más estos 3 puntos, es una garantía para poder conseguir un contrato predoctoral para poder hacer la tesis, ¿no? Otra cosa que yo realicé, que hice durante mi tesis, que han comentado los anteriores speakers y yo incido en ello también, o coincido en ello, es que es muy importante hacer estancias en el extranjero. Entonces, la beca que me concedieron tenía en los 2 últimos años de beca, de los 4 que hay, el tercero y el cuarto, podías aplicar, creo que era medio año, yo estuve más, pero creo que era medio año, a un centro extranjero pues para desarrollar una parte de tu tesis allí. Entonces, bueno, pues me la concedieron y estuve en el laboratorio de Massimo De Felici, que es especialista y pionero en este tipo de células de las primordial germ cells, de modelo de ratón, y estuve allí pues aprendiendo una técnica, cómo aislarlas, cómo ponerlas en cultivo, etcétera, ¿no? En la Facultad de Medicina de la Universidad de Tor Vergata en Roma. Entonces, fue muy importante el marcharme fuera a este laboratorio porque fue la clave, dijéramos, a la continuidad que yo tuve después durante el postdoc. Entonces, había un nexo que fue Massimo De Felici, aquí lo veis, mucho más joven de cuando estuve yo, fue el primer postdoc de Anne McLaren. Entonces, años después, Anne McLaren fue mi supervisor durante el postdoc. Entonces, quiero decir con esto que además de todo lo que os estamos comentando, el tener un buen networking también ayuda a conseguir, dijéramos, el siguiente contrato. Por lo menos en mi caso lo fue. Entonces, bueno, aquí los veis y después de leer la tesis, justo antes de leer la tesis, contactó Anne McLaren conmigo a través de Massimo De Felici diciéndome que me ofrecía un contrato. Ahora os cuento, un contrato en el Gordon Institute en Cambridge, en Inglaterra. Entonces, Anne McLaren fue pionera porque falleció a mitad de mi postdoc cuando estaba yo allí en un accidente de tráfico, por desgracia. Entonces, ella fue pionera en técnicas de reproducción asistida en modelo de ratón. O sea, dijéramos, fue la primera en desarrollar un ratón pro beta en los años 58, en los años 50. Entonces, bueno, aquí tenéis la publicación de Nature, donde describe todo el proceso de un ICSI en ratón. Y allí que me fui. Entonces, acabé la tesis en marzo del 2006 y me fui directa a Cambridge. Entonces, pues allí estuve un par de años, en los cuales el primero fue Anne, dijéramos, mi supervisor, pero falleció, como os he comentado, y luego fue Asim Surani el que, dijéramos, tanto a Tania, mi compañera, como a mí, nos acogió. Y continuamos con él, vamos. Y allí seguí especializándome en este tipo de células y cómo diferenciar células madre embrionarias a gametos, ¿no?, por decir así. Y nada, hacer una puntualización que el nombre del instituto al que estuve yo, Gordon Institute, por aquel entonces, no le habían dado todavía el Premio Nobel de Medicina del 2012 a Sir George Gordon Nobel le dieron el Premio Nobel por los experimentos de reprogramación celular, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo en Cambridge saltó irrumpió un japonés que es Shinya Yamanaka en nuestras vidas, los que nos dedicamos a las células madre, que le dieron años después el Premio Nobel también, junto con Sir John Gurdon en el 2012,
Por las IPS. ¿Qué son las IPS? Bueno, pues yo al principio no me lo creía, porque esto de coger una célula somática de la piel, ¿vale? Un fibroblasto, meterle o introducirle 4 genes, resetear esa célula y que se convierta en célula madre embrionaria, pero se llama célula, IPS, célula madre pluripotente inducida, yo no me lo creía. Digo, esto es un artefacto, no puede ser, porque tú vienes de la biología del desarrollo con células madre embrionarias que se derivan de blastocistos, esto no te lo crees, ¿no? Pues sí, esto es real y hoy en día la mayoría de los laboratorios de stem cells lo estamos utilizando. Entonces, como os dije, en el 2006 sale este Cell Paper de Shinya Yamanaka y en el año 2008, utilizando fibroblastos de ratón, y en el 2008 fibroblastos humanos. Y estas células, estas IPS, al igual que las embrionarias, tienen la misma capacidad de diferenciarse in vitro a cualquier tipo celular, ¿vale? Entonces, de Cambridge, bueno, yo antes había contactado con Juan Carlos Espizúa Belmonte, bueno, pues porque también es, con este networking que os digo, pues porque también es muy amigo de Juan Arechaga. Entonces, bueno, pues antes de irme a Cambridge contacté con él porque se estaba haciendo este edificio en Barcelona, que es el Parc de Recerca Biomédica, donde después se crearía el CMRB, el Centro de Medicina Regenerativa, y otros centros como el CRG, etcétera, ¿no? Pompeu Fabra, etcétera. Entonces, contacté con él, pero estaban todavía haciendo el edificio. Por tanto, yo diciéndole que quería hacer un postdoc con él y tal. Pero me contestó, bueno, estamos todavía pues, intentando acabar el edificio. Entonces, yo me fui a Cambridge. Entonces, la historia de Cambridge que os he contado de mi primer postdoc. Y luego, antes de acabar en Cambridge, volví a contactar con él. Por supuesto, se acordaba de mí y tal. Y entonces me dijo, vente a Barcelona, que nos interesa mucho tu línea de investigación, lo que has estado haciendo formándote y tu background, y así fue. Entonces estuve en su laboratorio 5 años, desde el 2008 hasta el 2013, y bueno, y fundamentalmente os he puesto las publicaciones, pero salté de modelo de células madre de modelo de ratón a modelo de humano y además con estas IPS. Entonces me he centrado fundamentalmente con estas IPS a diferenciación a diferentes tipos celulares, a línea germinal también, etcétera. Vale, y antes de acabar aquí, pues entonces el siguiente paso, después de hacer un doctorado, 7 años de postdoc, vale, pues ¿qué es lo que hay, no? Pues tener tu propio laboratorio y convertirte, si puede ser, en Junior PI. Entonces, tuve la gran suerte de que el Centro Vasco y su director médico, Miguel Ángel Vesga, quería apostar por tener una unidad de investigación con células madre para futuras terapias celulares, etcétera, y aparecí yo. Entonces, aparecí yo y desde el marzo del 2013 hasta el día de hoy, pues allí estoy. El primer año, como ha dicho el anterior speaker, ha sido fundamentalmente montar el laboratorio, pedir grants, pedir personal, que desgraciadamente pues, todo lo que pides no conceden, pero suerte que conceden, que siguen concediendo algo. Entonces, bueno, pues aquí veis a mi pequeño grupo, donde tenemos un postdoc, un técnico y un estudiante de doctorado, y este es el edificio rojo de sangre, porque es donde todos los donantes de la Comunidad Autónoma Vasca, pues cuando donan sangre y médula ósea, está centralizado allí. Y bueno, fundamentalmente deciros que mis líneas de investigación, lo que he estado haciendo, lo que hago y lo que haré será trabajar con células madre y poder entender ciertas enfermedades o patologías a través de ella, modelar enfermedades con las IPS, a diferenciación celular a partir de diferentes tipos de células madre, pues por ejemplo a natural killers, a germline, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y más cosas que queríamos hacer, pero no nos da tiempo a todo. Y bueno, pues estos puntos a tener en cuenta que os he comentado antes para pedir una beca predoctoral, buen expediente académico, una idea buena como proyecto de investigación, un laboratorio que publique, fundamental iros fuera, porque es fundamental,
muy buena networking, o sea, porque a mí personalmente, o sea, me ha ayudado muchísimo. Tener mucha paciencia con los tiempos de espera entre una beca, otra convocatoria, un contrato, porque es así. Y focalizaros en el objetivo que yo considero que lo conseguiréis, ¿vale? Y nada, muchas gracias por vuestra atención.